¿Valió la pena pagar más de $10,000 para estar con Yados? Siempre que yo he pagado a alguien por algún servicio o alguna mentoría, sin lugar a dudas, ha valido la pena. Y Yados, por supuesto. Estuve en una mansión de lujo que me llevó muchos contactos. Aprendí. Yados es una persona que tiene una disciplina increíble. Aprendí a qué nivel el ser humano puede tener cierta disciplina y cómo a partir de ciertos hábitos podemos labrar esa disciplina, y eso por supuesto me ha ayudado. Tú tienes 4 propiedades de lujo que alquilas. ¿Vives en una propiedad propia o alquilada? Alquilada. ¿Y por qué? Hombre. ¿Por qué, Josema? ¿Por qué no te has comprado tu casa que no propia? Dinero. Es todo mentira. Por la flexibilidad y la libertad que me da. Yo este año sí estoy viviendo en este apartamento, pero si quiero en 6 meses cancelo contrato y me voy a otro apartamento. El rentar me da la libertad de saber que estoy invirtiendo en oportunidad, ¿no? En oportunidad de poder ser libre o no estar atado a una propiedad que me la haya comprado por capricho. ¿Te has preguntado qué harías si el dinero no fuera una preocupación? Mi nombre es Cristian Arens y hace 5 años que soy libre financieramente. ¿Cómo lo logré? Quédate aquí y te contaré todos mis secretos. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz, muy emocionado de grabar este podcast porque es la segunda vez que vamos a tener este invitado en el podcast, pero la primera vez fue en Miami, fue hace varios años, así que muchas cosas han cambiado. Estamos grabando esto justo después de Circum Experiencia, así que todavía estamos ahí con toda la energía. Él es un inversionista, tiene varias propiedades, pero sobre todo es un buen amigo y tiene propiedades de lujo en Airbnb, que vamos a hablar de ese tema durante este episodio. Así que desde España, pero vive en Miami, ayúdeme a darle una bienvenida al gran Josema. Josema, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Cristian, por esta presentación y también por haberme dado la oportunidad de estar en Circum y de aportar valor y aportar fe a muchísimas personas de que, bueno, también se pueden lograr muchas cosas en esta vida y que no está tan lejos, ¿no? Buenísimo. Amigo, cuéntanos un poco. Voy a mandar al otro episodio, voy a dejar el primer episodio que hicimos aquí abajo, donde salió un poco tu historia, la parte que llegaste a Estados Unidos como estudiante, sin mucho dinero, con la beca deportiva, y luego te pusiste a ver temas de Airbnb. Ese episodio lo grabamos cuando yo vivía en Miami, o sea, eso fue más o menos hace 2 años y medio, 3 años. Aproximadamente, sí. Cuéntanos qué ha sucedido. ¿Qué ha cambiado, ¿Qué ha sucedido en los últimos 3 años? ¿Cómo le ha ido a tu negocio? Esa teoría de Airbnb que tú hablabas. Me acuerdo en ese episodio tú hablas, hay 3 formas de hacer dinero en Airbnb. Exacto. Property management, rent to rent o comprar para alquilar. Cuéntanos qué ha cambiado en tu negocio, qué ha cambiado en tu vida, cómo ha evolucionado y hablemos de eso. Claro, bueno, pues cambiar, lo que ha cambiado es que todo ha ido a mejor, ¿no? Que es lo importante. Nosotros seguimos gestionando propiedades, seguimos expandiendo el negocio, pero en aquel entonces, hace 3 años, quizá mi nivel de la empresa no era el mismo de facturación que era ahora, ni tampoco tenía las mismas propiedades que tengo ahora, así que hemos ido en ese camino de crecimiento, ¿no? Hemos comprado nuevas propiedades, seguimos aumentando patrimonio y también seguimos ayudando a inversores a poder invertir en este tipo de propiedad, haciendo nosotros la gestión después. Voy a ponerle a la gente de edición difícil esto, así que luego te lo voy a pedir o de ahí me lo mandas. Vamos a poner en imágenes para los que están en YouTube. Los que están en Spotify obviamente no van a poder hacerlo, pero bueno, los que están en YouTube, vamos a poner imágenes de alguna de las propiedades. Fácil, con la que me mostraste ayer, vamos a ponerla ahí en imágenes para que se den cuenta del tipo de propiedad que maneja Josema. Para empezar, ¿cuál es la diferencia? Porque tú lo mencionas bastante entre lujo y ultralujo. ¿Cómo lo defines? Porque tú me estabas comentando ayer, sí, yo manejo propiedades de lujo y me ponías ahí como casi sí como poner el parche, ¿no? De, oye, por eso no es ultralujo, es solo lujo. Y yo como, ¿cuál es la diferencia? O sea, ya como algo que te cuesta miles de dólares la noche, para mí va como arriba, ¿no? Entonces, cuéntame un poco la diferencia, cuál es la propiedad que tú manejas, y luego vamos a hablar ya de rentabilidad. Vale, pues mira, cuando hablamos de lujo y ultralujo, la mayor diferencia es sobre todo el tipo de propiedad y los servicios que se dan con ese tipo de propiedad, ¿no? Cuando llegas en Airbnb a cierto nivel de propiedad, donde puedes ofrecer experiencias, son casas grandes, son casas chulas. Es una propiedad que es el tipo de propiedad que a nosotros nos encanta, que de normal el valor suele estar hasta 2 millones y algo. De normal suelen ser propiedades de 700, 800 mil dólares,
a 2,5 millones, ¿no? Esto no quiere decir que con propiedades de menos valor no puedas hacer Airbnb high ticket y puedas tener unos rendimientos increíbles. Pero cuando hablamos de lujo es ese rango. Son propiedades donde ofrecemos experiencias, propiedades grandes tipo villa, donde muchas personas quieren pasar unos días con familias, con amigos. No es una propiedad de paso, no es una propiedad para ir a dormir, es una propiedad donde de verdad quieres vivir una experiencia en esa propiedad. Y cuando hablamos de ultralujo, son propiedades que también comercializamos, propiedades de ultralujo en Miami, pero son propiedades, para que te hagas una idea, que se llegan a alquilar. Nosotros comercializamos una propiedad que su alquiler mensual son $160,000 al mes. Wow. Entonces, ¿Cuánto puede costar una propiedad así? Esa propiedad está como en 35, 40 millones. Wow. ¿Qué tipo de propiedad? ¿Es una mansión? Sí, es una mansión en Miami. O sea, no es nuestra, no la gestionamos nosotros, podemos comercializarla, ¿no? Entonces, esto ya es ultralujo, ¿vale? Son propiedades que por noche pasan los $5,000, $10,000 muchas veces, en algunas ocasiones. Y son propiedades que van para un nicho en concreto. La persona que alquila esa propiedad no se mete en Airbnb para buscar esa propiedad, ¿ves? Hay una persona intermedio que se llama concierge y es quien facilita este tipo de propiedades. Con lo cual, este tipo de propiedades no funcionan tanto en Airbnb. Es más por reserva directa, por contactos, por concierge, porque las personas que pueden pagar esos tickets no invierten su tiempo en estar buscando a ver qué propiedad me quedo. Es un buen punto, ¿no? Si vas a gastar como $100,000 por noche o por semana o por mes en una propiedad, pues sí, ya no entras a Airbnb, tienes a alguien que te lo haga, ¿no? Exacto, así es. Entonces, cuéntanos un poco, Josema, acerca del tema de Airbnb de lujo. ¿Por qué Airbnb de lujo? No basta con simplemente poner tu departamento en un Airbnb y que ahí compita con los hoteles. ¿Por qué Airbnb de lujo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué tipo de rentabilidad te da? Ok, pues mira, cuando hablo de lo mismo, o sea, me gusta separar Airbnb High Ticket de las propiedades de lujo. O sea, tu Airbnb High Ticket, que es lo que yo muchas veces hablo, ¿no? En mis redes, etcétera, al final es una metodología que vale para cualquier propiedad, para convertir esa propiedad única y utilizar la tecnología para sacar el máximo rendimiento. Eso funciona con cualquier propiedad. Ahora, ¿por qué me gusta este tipo de propiedades más de lujo, que suelen ser villas, suelen ser mansiones, donde tenemos espacios? Porque la mayor diferencia es que nosotros conseguimos crear una experiencia dentro de la propiedad para que el destino sea la propiedad, no sea una propiedad de paso, que no es un apartamento donde te quedas a dormir porque te gusta más estar en un Airbnb o te es más cómodo o porque muchas veces es más barato que un hotel. No, estás alquilando una propiedad donde vas a pasar un tiempo con amigos, con familia, disfrutando de la propiedad, que esto siempre ha existido. Lo único que casi nunca estaba expuesto o no teníamos una plataforma donde poder alquilar este tipo de propiedad pues por días o por semanas. Buenísimo. ¿Y qué clase de rentabilidades puedes obtener con Airbnb de lujo? Porque justo en el episodio anterior que estábamos con Gisela nos hablaba un poco de las rentabilidades que tiene con real estate ella en real estate tradicional, ¿no? Sí. Y nos hablaba de rentabilidades que pueden ir desde 5 hasta 8%, un caso muy optimista, 10% por año. Pero también en algún momento mencionó, claro, en Airbnb puedes sacar más. Y luego te mencionó, ¿no? Dijo, no, eso con Josema. Entonces, ¿qué clase de rentabilidades puedes sacar? Imaginemos, para poner números más o menos simples, no significa que es el mínimo para invertir, pero $1 millón. Compras una propiedad, la remodelas de él, $1 millón. ¿Qué expectativa podríamos tener de retorno con esa inversión? Pues mira, yo para hacer números redondos, te digo, si yo compro una propiedad de $1 millón, yo espero que esa propiedad genere bruto en reservas unos de 200 a 250,000, $260,000, que ese es mi rango. Esto es bruto, ¿ok? Evidentemente tenemos que sacarle el NOI. El NOI es el Net Operating Income, para después sacar el Cash on Cash, ¿vale? Que es el número que a mí me importa, de cuánto dinero meto, cuánto dinero saco, que es como el retorno puro de inversión, porque después tenemos el Cap Rate, que es el ratio de capitalización, que es en base a la propiedad, cuánto la propiedad genera. Pero tú una propiedad normal, si eres inteligente, te apalancas para entrar a comprar la propiedad. Pero digamos que no utilizamos deuda y entramos a comprar una propiedad de $1 millón para hacer los números rápidos. Estamos buscando un rendimiento bruto en reservas de 200 a 250,000 dólares mínimo. Ok, y de ahí pues los gastos operativos pueden suponer máximo te podría decir un 40%, puede ser muy máximo, pagando equipo, etcétera, 40, 45, ok.
ya descontando lo que la compañía de gestión, que yo tengo mi propia compañía de gestión, ¿no? Que me gestiona mis propiedades, pero aparte yo también soy inversor. Entonces un 45%, lo demás debería ser neto. También tenemos que dejar un margen ahí de CAPEX. Para hacer números rápidos, yo esperaría que esa propiedad mínimo me diera un 12,5% o un 15%. Wow, bien. Es una muy buena rentabilidad. Y cuéntanos, hoy, ¿cuántas propiedades tú tienes propias? ¿Propias? Sí. Propias solo tengo 4. 4. Exacto, pero claro, cada una de esas te factura como 10 apartamentos. Claro, no. Yo he visto la de Texas, vi todo tu proceso ahí en tus historias. Fue un buen trabajo ahí. Sí, ¿no? Y seguimos y cada vez mejor. Y lo bueno es que ahora, esto lo hablábamos en privado, ¿no? Ya no solo para alquilarlo, pero también para sacarle rendimiento, para hacer retiros, para hacer un poquito más de pura renta. De corta estancia, también estamos mirando propiedades así un poquito más grandes, más especiales, porque sabemos que vamos a sacar un rendimiento extra muy, muy, muy bueno. Buenísimo. Y cuéntanos, alguien que quiere empezar en Airbnb hoy, ¿cómo le sugerirías que lo haga? Pues aquí hay que volver un poquito al primer episodio, ¿no? Depende, ¿tenemos capital? ¿No tenemos capital? ¿Tenemos ya alguna propiedad? Ayer en el evento me preguntaban muchas personas, oye, yo tengo una propiedad y quiero empezar a ponerla en Airbnb. Lo primero es entender que Airbnb es un negocio de hospitalidad, ¿vale? Es un negocio de hospitalidad apalancado en real estate, que esto es lo que la gente muchas veces le sorprende, porque tuvimos una pregunta muy curiosa en el evento y un chico nos contó, no, yo compré una propiedad para ponerla en Airbnb, pero no me salían los números, no tenía que poner de mi dinero para pagar la hipoteca y al final alquilé la propiedad a una empresa que hace Airbnb. Y yo le dije, ¿y por qué esa empresa sí le da rentabilidad y tú no le estás dando rentabilidad? Evidentemente por el conocimiento y por la experiencia. Entonces lo primero es formarse. Como cualquier negocio, siempre buscar una persona referente que te sirva para aprender, aunque sea con contenido gratuito, cómo desarrollar el negocio, qué herramientas utilizar, de qué forma hacer el listing. Todas estas cosas que evidentemente si no tienes el conocimiento es recomendable empezar. Pero sí, o sea, formarse. Y dependiendo de la situación, lo que hablamos la otra vez, si no tenemos dinero, que vamos a empezar el negocio para generar un negocio que nos dé cash flow, para salir un poquito de la carrera de la rata, que es como la mayoría de las personas empiezan, es haciendo gestión, buscando propietarios que tengan propiedades y nosotros a través de nuestro conocimiento y nuestro tiempo podemos gestionar esas propiedades. Si tenemos un poco de capital, ya tenemos experiencia, ya tenemos un negocio, podemos alquilar propiedades para desarrollar el negocio, ¿no? Y por último, pues la compra, que es cuando ya somos propietarios. Buenísimo. ¿Qué otra cosa te preguntaban en el evento? ¿Qué era lo que más te preguntaban? Pues mira, me preguntaban mucho eso de cómo empezar y también muchas personas que tenían dinero parado. Oye, ¿dónde compro? Oye, ¿cómo puedo desarrollar lo de Airbnb High Ticket? Etcétera, etcétera. Y al final yo les contestaba, o sea, ellos estaban como buscando, esto ya más a mentalidad, ¿no? Buscando la fórmula secreta, la inversión perfecta para que su vida cambie y no se dan cuenta que la mejor inversión que tienen que hacer es en ellos mismos, en conocimiento, en formación y yo se lo decía, digo, justamente la mejor inversión ya estáis haciendo viniendo a este evento, en Circum. Cuéntanos un poco acerca de eso, cómo va la importancia de la educación en tu vida, ¿no? No solo la educación tradicional, porque tú fuiste becado a una muy buena universidad en Estados Unidos y demás, sino quiero que me cuentes un poco acerca de la educación, sobre todo no tradicional. Pues fue la clave para yo de verdad despegar en mi vida, porque si no hubiese tomado las decisiones en ese momento, yo hubiese seguido por una vía tradicional, como la mayoría de las personas, donde pues te sacas la carrera, donde tienes un trabajo tradicional y donde piensas que ya lo has conseguido toda la vida, ¿no? Y te das cuenta que la vida pasa y literal estás dejando todos tus sueños de lado por la droga que te dan, que se llama salario muchas veces. Entonces yo busqué personas que estaban en la situación que yo quería estar, me acerqué a ellas, pagué sus formaciones. Y yo empecé a ver cosas y entender cosas con otra mente, con otra perspectiva, con la perspectiva de que tenía esa persona que está en la situación que yo quería estar, ¿no? Porque voy a estar escuchando a personas que no tienen, o ya no que no tengan, sino que están en la situación que a mí me gustaría estar. Entonces, pues únicamente es escuchar, porque ellos tienen el mapa de cómo lo han hecho y únicamente tú lo que tienes que hacer es seguirlo. Buenísimo.
aquí viene una pregunta que van a cortar para volverse viral al inicio y va a salir así como que polémico para Reels, TikToks, lo que sea. Y es, ¿valió la pena pagar más de $10,000 para estar con Yados? Hostia, esa es buena. Siempre que yo he pagado a alguien por algún servicio o alguna mentoría, sin lugar a dudas, ha valido la pena. Y Yados, por supuesto. Quizás no tanto desde la perspectiva de lo que quizás pueda aprender a nivel del negocio, pero sí me expuso a otras realidades, ¿ves? Porque fue la primera vez que viajé en jet, ¿ok? Estuve en una mansión de lujo que me llevó muchos contactos, aprendí. Yados es una persona que tiene una disciplina increíble, aprendí a qué nivel el ser humano puede tener cierta disciplina y cómo a partir de ciertos hábitos podemos labrar esa disciplina, y eso por supuesto me ha ayudado, así que sin duda me ha ayudado. Eso me da mucha risa porque a mí me llama la atención toda la polémica de pagué y luego me hizo hacer burpees, no sé qué, y es como la gente muchas veces no entiende el valor del networking, o sea, exacto. Para mí el networking es tan valioso que estoy dispuesto a hacerlo de diferentes maneras. Y cuando tú vas a las mejores universidades de Estados Unidos, claro que los conocimientos son importantes, pero desde mi punto de vista lo más importante es el networking que haces. Exacto. Porque es quién va a las universidades más caras o las mejores en Estados Unidos, en España, donde sea. Y cuando yo quise estudiar un MBA, yo no me fijé cuál era la que académicamente era mejor. Yo me fijé cuál era la más cara y en la que iba la mejor gente para emprendedores, para temas de innovación. Y ese fue, creo que, una de las mejores decisiones que tomé. Entonces, me encanta la respuesta. Sí, sin duda. Cuéntame un poco del tema de networking, Miami versus España, ¿no? Cuéntame. Wow. Es muy diferente. Es muy diferente ya no solo el networking, sino el nivel de mentalidad de las personas, el nivel de conciencia, el nivel de objetivos. En Estados Unidos, bueno, tú has vivido en Miami, tú sabes el nivel de vida de Miami, tú sabes los costes de vivir allí. Al final lo que estás haciendo muchas veces es elevar tus estándares y elevar tu termostato financiero. Esto lo que hace es que empieces a normalizar ciertas cosas o ciertos gastos o ciertas cifras que quizás antes te asustaban. Entonces, cuando empiezas a normalizarlo, ¿qué sucede? Que es mucho más fácil conseguirlo porque lo ves mucho más alcanzable, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando del tema de Yados. Aunque no sea mi modelo de negocio concreto, pero en acercarme a vivir esas cosas o ver esas cosas mucho más de cerca, me ayuda a entender que es mucho más posible y mucho más cercano y rompe ciertas barreras que yo pueda tener. Entonces el hecho de estar en Miami en vez de en España, ¿no? Me ayuda a elevar eso. En España, tú sabes, todos los amigos que tenemos allí en común, me encanta vivir en España, pero tenemos una mentalidad muy limitada y cada vez más controlada. Y es una pena porque al final es tu país y tú ves cómo las personas van, o sea, tú vas allí a visitar y todos son quejas, todos son problemas, todos quieren ser funcionarios y un país no se levanta con más funcionarios que autónomos como está pasando ahora. ¿Ves? Total. Eso es muy preocupante. Algo que bueno, ya vas a ir viendo porque también es la primera vez que vienes a Perú. Latinoamérica es... Yo he vivido en Madrid, yo he vivido en Miami, he vivido en Lima. Latinoamérica es como lo contrario de España en eso. O sea, es como en Latinoamérica todos quieren ser emprendedores, todos están emprendiendo todo el día. O sea, pasas por la calle y vas a ver a gente vendiendo cosas en todos lados. Y es algo que me gusta, ¿no? Un lugar donde hay tantos problemas como es Latinoamérica. Así es. Hay muchísimas oportunidades. Pero ahí tú lo ves, cuando tú vas a Miami, toda esa mentalidad latina, cómo se ve, ¿no? en las personas. Quiero hacerte una pregunta fuera del tema principal, porque una de las cosas que yo más admiro de ti es la coherencia, los valores que tienes. O sea, justo lo hablábamos ayer también. Me gusta rodearme con personas como tú porque al final es como... Siento que me suman y no solo es como el signo de dólar por ahí, ¿no? Me gustó mucho lo que hiciste el año pasado. Tú eres de Valencia, entonces me gustó mucho que cuando pasó todo esto de la Dana, tú no lo pensaste, fuiste para allá. Cuéntanos un poco sobre esa historia, ¿no? Pon contexto porque muchos ya se pueden haber olvidado o no haber visto esa noticia.
Y aprovechas ahí de mencionar de dónde eres y todo lo que pasó y lo que hiciste. Sí, por supuesto. Bueno, pues por desgracia en finales de octubre del año pasado pues ocurrió fue una inundación por unas fuertes lluvias, ¿no? Y inundó varias zonas de Valencia, varios pueblos de Valencia y murieron pues más de 200 personas, ¿no? Y fue... O sea, claro, una inundación aquí la gente se va a imaginar 20 centímetros, 30 centímetros. No, o sea, llegaron literal a enterrar el agua y el barro enterraba casas. O sea, estamos hablando de que había, pues, por ejemplo, estamos aquí en el estudio, literal, o sea, el agua llegó muchas veces a 3 metros y mucha gente, por desgracia, se quedó atrapada en sus viviendas. Tú veías vídeos de coches que estaban en la calle y la gente dentro, y esos coches, los garajes hacían como de desagüe y metían los coches para adentro, el propio agua fue de verdad terrible. Sobre todo todo el impacto que tuvo y todas las vidas humanas que se perdieron ahí, ¿no? Se podía haber evitado completamente. Y claro, pues tú ves eso en tu tierra. Yo que soy de Valencia, soy de Manises, de un pueblito de ahí, y ves amigos, ves personas directas afectadas. Yo sentía que conforme lo vi, a las 10 horas estaba ya, creo que, de camino para allí, ¿no? Y me sentía la obligación, ¿no? Me sentía la obligación porque yo me puedo permitir el hecho de coger. No tengo un trabajo... ¿Ves? Esto es de verdad la libertad, ¿no? No es solo el hecho del tema de lujo. No tengo un trabajo que me obligue a estar en Estados Unidos. Puedo viajar si quiero. No tengo mis obligaciones en Estados Unidos, pero evidentemente en un caso así, cogí, volé y me fui a ayudar con mis manos, con mis herramientas, con mis redes sociales, con lo que podía, de la forma de que podía aportar a todas las personas que habían sufrido. Y... literal, tenía un buen amigo que se lo llevó todo, que estuvo muy cerca también estaba dentro de un coche y de que el agua se lo llevara, y fui justamente y bueno, pues estuvimos ayudando, estuvimos recaudando dinero para después comprar materiales para las reformas. Trabajamos con una asociación que se creó que se llama Los Bajos de la Dana también, y bueno, pues hicimos lo que pudimos para pues ayudar a todas las personas afectadas, la verdad. Buenísimo. A mí me encanta eso, Josema. Hay otro tema que creo que probablemente nunca te hayan preguntado en un podcast. Pero sí lo has mostrado en tus redes sociales y bueno, yo lo conozco también por eso y lo hemos hablado en persona. Es el tema familiar, ¿no? Hay un tema de salud con tu madre que si quieres ahora lo puedes comentar un poco. Claro. Y quería preguntarte cómo afrontas esta dificultad o este camino que obviamente no se espera a esta edad ni en ningún momento, porque justo lo hablábamos el otro día y creo que puede ser valioso para alguien que esté pasando por algo similar, ¿no? Entonces... tú puedes dar el contexto que yo no quiero hablar de más, así que... Claro, pues bueno, básicamente lo que sucede en el tema familiar es que mi madre tiene una enfermedad, ¿no? Le detectaron Parkinson hace pues, como 8 o 9 años, yo creo que ya, y ese Parkinson fue avanzando hasta convertirse en demencia, ¿no? Y bueno, y realmente pues para mí ha suponido... muchas cosas, muchas emociones durante este camino, y fue uno de los combustibles que me ayudó realmente a apretar el acelerador al máximo para intentar darle lo mejor que pudiera a mi madre en los pocos o en los años que le quedaran de vida, ¿no? Entonces fue una de las razones por la que yo tenía esa ansia de éxito, y cuando yo me acuerdo me hice una lista y el primer objetivo cuando llegué a Miami después de estudiar y ya tenía mi negocio, fue el primer objetivo que hice en la lista fue darle lo mejor a mi madre que yo pudiera en los años que le quedaran de vida, ¿no? Entonces eso, quieras o no, muchas personas lo ven como ¡buah, qué desgracia que me haya pasado esto! Pero para mí en cierta parte es una desgracia familiar, pero también lo tengo que ver como una bendición, porque eso me ha hecho convertirme en la persona que soy a día de hoy, valorar las cosas que valoro a día de hoy, haber apretado y haber conseguido ciertas cosas,
por esa motivación que tenía. Y sobre todo de haberme convertido en esa persona que ha podido ayudar a su madre cuando ha podido. He intentado llevarla a hacer un tratamiento con células madre en México cuando en Europa no se podía. Me la he intentado traer 2 veces, o la he traído 2 veces a Estados Unidos. Una de ellas estuvo viviendo conmigo 3 meses, con una persona 24/7 cuidándola, pero por desgracia en su situación ya no era posible que estuviera en Estados Unidos por tema legal, por todos estos temas de migración, etcétera, etcétera, y por el tema médico. Y al final pues decidimos que lo mejor era que se quedara ya en España y está en una residencia. Yo hablo todos los días con ella por videollamada. El otro día viajé a España por su cumpleaños. Y bueno, y es así. Y al final yo lo resumo, y una frase que siempre digo en muchas ponencias, que ayer me preguntaste de una frase, te dije una y la otra la digo hoy en tu podcast, que es que las peores cosas que te pasan en la vida te ponen en el camino de las mejores cosas que jamás te van a pasar. Gracias por eso, José, porque yo estoy seguro de que le va a servir a muchas personas, y te entiendo bastante la situación por la que estás atravesando. Así que yo concuerdo con esa frase de siempre las peores cosas te traen al final las mejores cosas o los mejores aprendizajes en la vida. Así que eso es lo que nos termina formando. Vamos a volver al tema inmobiliario de Airbnb. Dale. Creo que este tema igual sirve mucho, porque creo que a veces cuando te posicionas como experto en un tema, la gente piensa que ese tema es todo lo que eres. Y yo quiero que todos, se den cuenta que somos humanos, todos tenemos problemas, claro, todos tenemos dificultades, todos atravesamos cosas muy distintas, y es por eso que estamos donde estamos y que tenemos los resultados que tenemos. Mientras que otros se podrían quejar de esta situación, tú lo estás agradeciendo y le estás valorando, y eso es admirable. En el tema de Airbnb, cuéntanos de tus alumnos. Tú tienes bastantes alumnos, tú has enseñado a bastantes personas, la gorrita es de tu academia. Entonces, cuéntanos un poco los testimonios que tú has logrado y quién sería tu alumno ideal. Wow, pues tengo varios perfiles que me resultan muy interesantes, porque literal, justamente las personas que ayer se me acercaban a mí preguntándome, yo había reflejado otros casos de éxito que han pasado por la academia, porque tenemos personas que tenían su trabajo tradicional, como pues te puedo decir hasta nombres, varias empresas, por ejemplo, que se crearon en España a través de nuestra metodología, a través de nuestra academia, como Rentitab, que a día de hoy pues facturan ya las 7 cifras al año con Airbnb, tienen más de 100 propiedades, son referentes en España, Santi y Jorge, y ellos empezaron completamente de cero, absolutamente de cero. Tenemos ejemplos de personas, que esto es lo mejor, esto es lo que más me gratifica, ¿no? Que tienen su propiedad y que no saben cómo sacarle más rendimiento, y a través de nuestra metodología, a través de la academia, de lo que enseñamos, por ejemplo, una chica que se llama Susana en Almería, tenía el objetivo de ayudar a su hijo a que fuera de Erasmus y no podían pagarlo, y para eso alquiló la propiedad. Dejó la propiedad en alquiler a una empresa que se la gestionaba. Máximo generaba 300 euros la noche, 25.000 al año, que tú dices, bueno, no está mal. La misma propiedad, en cuanto la vi, le dije, no, Susana, te vamos a ayudar, confío en nosotros. Y en 3 meses esa propiedad pasó de generar de 300 máximo la noche a tener reserva de 700 y 800 euros la noche. Con la misma propiedad. Por eso siempre repito, no es solo la propiedad, es el conocimiento detrás de la persona y metodología que utilices para sacar el partido. Y esa propiedad pues pasó de 25.000 a 80.000 euros al año. La misma propiedad, sin hacer reformas, sin nada, cambiando la metodología. Y Susana pudo ayudar a su hijo a que se fuera de Erasmus. Paréntesis, Erasmus significa intercambio. Vale. Bueno. Pero sí, qué chévere eso. Y cuéntanos un poco acerca del tema de Airbnb de lujo. ¿Es solo para Estados Unidos y España? ¿Puede funcionar en otros países? ¿Tienes alumnos internacionales? Funciona en absolutamente todos los países. Tenemos aquí gente en Perú haciéndolo tremendo, o sea, gestionando, porque es lo que te digo, o sea, yo no es, ya me desligo un poco del tema de lujo, y por eso le llamo high ticket, porque funciona con cualquier propiedad, aunque no sea una propiedad de lujo, ¿no? Y sí, o sea,
casos tengo alumnos aquí en Perú, gestionando propiedades en Perú, en Lima, y aparte en Estados Unidos, a través de esta metodología, ¿no? Porque la gestionan. Tú creas un equipo, creas un sistema, porque yo no te enseño a ser solo un host, te enseño a ser un dueño de negocio. Esa es la mayor diferencia, ¿no? Que si eres un host, al final eres muy autoempleado y esclavo de tu negocio. Se trata de tener este negocio para tener libertad y sacarle más rendimiento al real estate. Entonces, por supuesto, gente en Perú reventándolo, gente en República Dominicana, Colombia, Ecuador, o sea, tenemos Argentina, tengo unos casos de éxitos tremendos, en Estados Unidos ya ni te digo, y que puedas tener esta posibilidad de desarrollar el negocio en tu localización y aparte en otras localizaciones del mundo me parece tremendo. Y en España, pues en Europa también, o sea, tengo alumnos incluso en Reino Unido, en Suiza, en Francia, en España, y es increíble, se puede hacer en absolutamente todo el mundo. Buenísimo, buenísimo, Josema. Josema, en este podcast, al final siempre hacemos 5 preguntas. Antes de llegar a esas 5 preguntas, te quiero hacer una que no te he hecho y es, cuéntame los comentarios que tienes hacia el evento que estuviste ahora. En decir, como experiencia, ¿qué tal te pareció? ¿Cumplió tus expectativas? Me encantó. Y te voy a compartir un dato que no se lo he compartido a nadie. Ha sido la vez que más cómodo me he sentido encima del escenario. Ha sido la vez que más gratificante y sensación gratificante he tenido de estar en un evento. He estado en bastantes eventos ya como ponente y sin lugar a dudas ha sido la mejor experiencia de organización, de feeling, de cómo la gente conectaba con los que exponíamos, cómo la gente agradecía, ¿no? El hecho de que tú hayas podido crear algo para aportar tanto valor a la sociedad, a todas las personas que han decidido formarse y venir aquí a este evento para desarrollarse y crecer en la vida. Y eso, sin lugar a dudas, este evento ha sido el más diferenciador de todos los que he estado. Qué bien, muchas gracias, Josema. Vamos a las 5 preguntas finales. La primera pregunta, estas son las preguntas que le he hecho a todos. De hecho, te las he hecho a ti también, pero hace 3 años, así que dudo que te acuerdes. Un par te las hice el otro día, así que van a estar frescas. Okay. La primera pregunta que te la hice el otro día también es un libro que recomiendes o que se tenga a la mente. Código de dinero. Código de dinero, Christian Arens. Gracias, amigo. Segunda pregunta. Una frase que te repitas constantemente o que te guste mucho. La que dije ayer en el evento creo que es muy buena. La que he dicho siento que conecta mucho con las personas. Repito la de ayer porque ya tenemos la de antes. Y es que cada uno nace con unas cartas, pero está en nuestra mano cómo jugarlas. Buenísimo. Tercera pregunta. Ahora estás en una situación diferente. Tienes todos los conocimientos que tienes en este momento, pero pierdes todos tus contactos, no conoces a nadie, pierdes todo tu dinero, todas tus propiedades y tienes $100 y te ponen en una ciudad nueva. Hablas el idioma, pero no tienes los conocimientos que tienes, pero no tienes ni contactos ni patrimonio. Y tengo $100. Tienes $100. ¿Qué haces para salir adelante? Bueno, ya estoy en esa situación antes. Aquí no me... Nada, muy fácil. O sea, intentaría buscar entornos donde se respire dinero, donde se respire abundancia, donde pueda acercarme a personas que puedan tener propiedades, ¿no? Segundas viviendas vacacionales que no utilicen y me ofrecería a gestionarle esas propiedades. ¿Para qué? Para crear un negocio desde cero sin necesidad de inversión de Airbnb. Y una vez ya me haya ganado gracias a mis habilidades sociales que he conseguido, eso es lo bueno, ¿no? Que lo bueno es la persona en la que nos convertimos, no lo que tenemos. Entonces, como ya me he convertido en esa persona, soy capaz de volver a cero y volver a hacer todo, absolutamente todo lo que he crecido en muchísimo menos tiempo. Así que empezaría por ahí, acercándome a personas que están en una posición económica muy buena, que seguro van a tener propiedades y patrimonio, y ofreciéndoles mis servicios y mi conocimiento a cambio de gestionarles y hacerles ganar un win-win, hacerles ganar más dinero con sus propiedades. Buenísimo, me encanta. Cuarta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como la persona que cambió el legado de mi familia para siempre. Buenísimo. Y la última pregunta, quinta pregunta, es este podcast empezó hace más o menos 6-7 años. Tenemos un episodio por semana hace demasiado tiempo. Y a todos le he preguntado
¿cómo es que inviertes tu dinero? Entonces, quiero ser bien específico con esto, es cómo está dividido tu patrimonio. Del 100%, ¿cuánto está en propiedades de Airbnb high ticket? Tienes, no sé, bonos, acciones, certificates of deposit. Cuéntanos un poco cómo es tu patrimonio, ¿no? De un 100%, ¿cómo está dividido? Pues ahora últimamente estoy intentando guardar un poquito más en cash, pero básicamente el 90% de mi patrimonio está metido en ladrillo. Básicamente en ladrillo. Y específicamente en las propiedades de lujo, que te generan un flujo. Sí, porque lo bueno que tengo yo es que me puedo apalancar bastante en Estados Unidos y no necesito pagar toda la propiedad. O sea, yo intento entrar con lo mínimo posible para que me permita tener un cash flow positivo, pero ya estoy accediendo a una propiedad que sé que voy a tener un buen flujo. ¿Qué rentabilidad en promedio te dan tus inversiones inmobiliarias? Entre el 10 y el 15%. 10 y 15, perfecto. Y luego, es importante esto que mencionas de 10 y 15, porque hay personas que no hacen bien los cálculos. El otro día tenía un amigo que es agente inmobiliario y me decía, Cristian, estoy por comprar un departamento ¿cuánto era? $300,000 o $350,000 de 2 dormitorios en Miraflores, no sé qué, nuevo en proyecto. Y yo creo que le voy a sacar como un 30% al año. Y le decía, pero, o sea, los números no están bien, como que revísalos. Y yo le decía, o sea, yo tengo la empresa de Property My Icon House, que tú me has ayudado mucho con eso. Y yo le decía, bro, eso te va a dar como un 7, un 8. O sea, entonces es importante que menciones estas rentabilidades. Exacto. Y es que hay mucha desinformación en esto. ¿Te has dado cuenta que yo he nombrado 2 cosas cuando estábamos hablando antes, que son términos... Puede ser interesante que las nombre rápido. A nivel de inversión, sobre todo en Estados Unidos, se utilizan 4 términos. Se utiliza el cap rate, que es el ratio de capitalización, que esto está basado en el valor de la propiedad, cuánto cash flow uno puede generar esa propiedad en base al valor de la propiedad. Eso es lo que nos indica si una propiedad es buena o no es buena. Después tenemos el cash on cash. El cash on cash es el retorno del dinero que metemos en la operación. Nosotros podemos comprar una propiedad de 1 millón, pero realmente hemos metido solo 200,000. Al final del año, después de pagar absolutamente todo y pagar incluso la amortización, que ojo, que la amortización también se puede añadir al rendimiento de la propiedad, y cuando he dicho del 10 al 15 no lo he incluido, pero cuando hagamos todos esos cálculos es cuánto dinero me entra de esta operación habiendo metido $200,000 para comprar esta propiedad de 1 millón. ¿Ok? Eso es el cash on cash. Después tenemos el NOI, que es el Net Operating Income. Es el dinero neto que esa propiedad genera después de todos los gastos operativos, que es aquí lo que la mayoría de gente se equivoca. Yo hablo de facturación de $250,000, por ejemplo, en reservas, pero eso es el ingreso bruto. Hay gastos operativos para desarrollar el negocio. Y es ahí cuando entramos a pues, luz, agua, internet, equipo, limpiezas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, si tú cuando hablas con... Esto se nota muchísimo cuando hablas con inversores que ya tienen experiencia, te van a hablar como yo te hablo. Sin embargo, cuando hablas o hablas con vendedores, muchas veces te van a vender cosas porque suena muy bonito decir que no, un rendimiento del 30%. Yo te podía haber dicho, no, esta propiedad de Airbnb, yo pongo 1 millón, saco $250,000 y yo tengo un rendimiento del 25%. No, no es así. Eso estamos hablando de números brutos, ¿no? Entonces hay que saber todo eso. Y después el cash flow, ¿no? Que es cuánto flujo al final de mes tienes de la propiedad. Totalmente. Y hay mucha gente que aquí genera un problema financiero muy grande. Porque, como el chico que nos contaba, no, yo compré la propiedad y todo el mundo aplaudió y luego, pero tengo cash flow negativo. Entonces es como, o sea, la inversión inmobiliaria justamente es atractiva porque te genera cash flow positivo. O sea, si la inversión inmobiliaria no te genera un cash flow positivo, mira, o es por un corto tiempo que estás remodelando, haciendo algo que es válido, un par de meses y hasta 6 meses, no lo sé. Pero en general la inversión inmobiliaria debería de generar un cash flow positivo, ¿no? Obvio. Pero y también esta es otra cosa. O sea, sobre todo en ciudades como Miami tenemos una percepción muy buena. Tenemos apartamentos que quizás no tengan el cash flow
positivo que buscarían, pero si tienes una apreciación del 7%. Entonces, a los inversores capitalistas que buscan proteger y multiplicar su dinero, no por el cash flow, sino por la propia apreciación de las propiedades, esto es muy bueno porque esos rendimientos literal, o sea, solo de apreciación puedes sacar un 7%. Si consigues, es muy difícil encontrar una propiedad que aprecie tan rápido y que puedas tener un cash flow, esa es la realidad. Pero si consigues las dos, puedes tener rendimientos del 15, del 20%. Buenísimo. Sí, a mí me parece... Yo personalmente busco inversiones inmobiliarias por el cash flow, ¿no? Exacto. Porque como yo invierto en bolsa tengo las ganancias de capital. Exacto. Y no, al contrario, no tengo casi cash flow porque los dividendos es 1, 2, 3% máximo al año. Entonces yo intento balancear con la bolsa que se genera de la otra manera. Es más cash flow y menos apreciación de capital. Es lo que yo busco, ¿no? Exacto, pero es lo bueno de que expliquemos esto porque muchas de la gente no lo diferencia cuando hablamos de patrimonio y de cash flow. O sea que es súper bien que lo hayamos nombrado. Sí, eso para mí es súper importante. La última pregunta que se me vino a la mente, porque justo ayer lo mencionaste y me pareció interesante, que mencionaste a Fernando González, que es peruano también, ¿no? Sí, entonces yo no lo conozco. Ya me lo presentarás cuando vaya a Miami. Sí, a ver si viene aquí al podcast. Ah, bueno, si viene, claro. Y es un poco ese network, ¿no? ¿Qué tal generar ese network, ya sea con Fernando González, que tiene un perfil totalmente diferente, o con Yados, o de ahí con otras personalidades? O sea, tú puedes aprender de cada persona completamente diferente. O sea, fíjate, o sea, yo tengo amigos que es un perfil completamente distinto al de Yados, ¿no? Y yo estoy agradecido, para mí son referencia, ¿no? Y esas personas quizás tienen un patrimonio de 8 o 9 cifras, de millones, de 50, de 100 millones, y no les vas a ver flexeando ni coches ni nada de lujo, ¿vale? Pero a la misma vez hay personas que están en un nivel muy bajo de conciencia, que la única forma de sacarles de ese nivel de bajo de conciencia es tener un mensaje como el de Yados, ¿sabes? ¿Qué opinas del flex del show off de Miami y de algunas personas? O sea, porque... Sí que es verdad que en Miami hay de todo. Y en todo el mundo, ¿no? Pero en Miami en específico es un lugar en el cual la cultura financiera está muy relacionada como desde mi punto de vista al show off, ¿no? Sí. Entonces, hay mucha gente que muestra cosas que no tiene, ¿no? O sea, justo lo hablábamos ahora y en el otro podcast con Gisela, el sistema financiero de Estados Unidos es una maravilla porque todo es deuda. Pero eso sí es que lo sabes usar bien, ¿no? Porque si no, te vas para el otro lado. No, yo lo he visto muchísimo en Miami. O sea, es un peligro porque para las personas que no tienen un buen nivel de conciencia puede ser tu tumba. Porque tienes tanta facilidad de acceder a dinero, a capital o a cosas que de normal no podrías acceder, que muchas veces por intentar aparentar ese estilo de vida te endeudas, te sobreendeudas y literal puede ser tu tumba. Te sobreendeudas, ¿por qué? Porque tú sabes que el ser humano necesita sentirse adaptado al medio, ¿no? Y sentirse parte de algo. Entonces, claro, tú llegas, imagínate, con un nivel económico algo menor, pero ves que, pues vamos a ser sinceros, ves a mujeres atractivas, ves coches de lujo, ves personas gastando muchísimo dinero, tú no te sientes parte de... ¿Sabes? Entonces, si no tienes un buen nivel de conciencia y no estás en ese punto, tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices, con lo que haces. Va, se me han ocurrido 2 preguntas polémicas para clipearlas. Venga, dale. Entonces, primera pregunta. ¿En qué momento alguien debería comprarse un carro de lujo o un Lamborghini? Pues en el momento... Esa es buena pregunta, tío. Esa es buena pregunta. Yo creo que en el momento en que con sus negocios en 3-4 meses pudiera pagarlo entero, pero ahora sí, yo no soy quien lo paga. O sea, yo jamás en la vida pagaría un coche en cash. Ahora que ya conozco todo el sistema y conozco bastante depreciación de vehículos, lo he estudiado bastante, yo me apalanco de esos conocimientos y yo tengo un coche de lujo y voy a seguir comprando coches de lujo, pero muy inteligentemente, ¿ves? Y yo jamás en la vida voy a decir, no, es que he comprado este coche en cash y a sentirme orgulloso. Al revés, para mí decir, oye, pues eso es porque no tienes la información correcta. La otra pregunta es, tú tienes 4 propiedades de lujo que alquilas. ¿Vives en una propiedad propia o alquilada? Alquilada. ¿Y por qué? Hombre. ¿Por qué, Josema? ¿Por qué no te has comprado tu casa propia? ¿Por qué? Es que no tienes dinero. Es todo mentira. Todo era mentira.
Es muy obvio por la flexibilidad y la libertad que me da. Yo este año sí estoy viviendo en este apartamento, pero si quiero en 6 meses cancelo contrato y me voy a otro apartamento o me cambio. Y sabes lo que he hecho muchas veces. Cuando compré la propiedad de San Antonio en Texas, yo estuve 6-8 meses viviendo allí, ¿sabes? Entonces tengo libertad de comprar, reformar la casa y cuando termine me voy a otra propiedad. Y esa propiedad ya va a ser para Airbnb. Entonces el rentar me da la libertad de saber que estoy invirtiendo en oportunidad, ¿no? En oportunidad de poder ser libre o no estar atado a una propiedad que me la haya comprado por capricho para vivir en ella. Buenísimo, Josema. Muchísimas gracias por este episodio. Y nada, ¿algo que quieras decir para cerrar el episodio? Pues de verdad, un placer, Cristian, otra vez estar contigo, estar en este podcast. Me he sentido súper a gusto y sobre todo tratar temas personales, que las personas vean más allá de lo que muchas veces se muestra en redes sociales, que entiendan a la persona, que entiendan la personalidad, que entiendan por dónde ha pasado esa persona para llegar a lo que es a día de hoy. Me encanta poder compartirlo y espero que le sirva a muchas otras personas. Gracias.